cuenta la vida de la provincia en Es la Mañana de Guadalajara. Y aquí vamos, un lunes 28 de mayo, que no es un día cualquiera, ni muchísimo menos. Como siempre, a partir de la 1 de la tarde, son la 1:09 ya, metiéndonos precisamente en terreno de la historia. Un terreno que hoy, como todos los lunes, es pisado firmemente por nuestro explorador, en esos pasajes de la historia de Guadalajara. José Luis Solano, ya sentado aquí conmigo, dispuesto a compartir muchos de sus conocimientos con nosotros. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mónica Gallo. ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y vos? Pues aquí andamos, de lunes, de lunes. Esta semana tenemos ahí ese festivo en medio con el Día de ¿sí? Castilla-La Mancha. Mira qué sorpresa te acabo de dar. Pues sí, me acabo de dar un alegrón. Igual a más de uno también. Sí, no, a mí se me había olvidado porque es que como vas corriendo para todos lados ya no sabes ni en qué día vives, pero bueno. Pues a eso contribuyen mucho estos festivos que caen así entre semana y pillan un poco de sopetón. Ya verás tú qué complicaciones el jueves, el viernes, el miércoles para saber en qué día exacto de la semana. Te cuento un secretillo. Tengo una amiga, no es de aquí, es de Eslovaquia y tal. Uy, ¿dónde? Es que José Luis tiene un montón de amigas repartidas por el mundo. Sí, bueno, pues el caso es que pues cuando viene por aquí, cuando le cuento, no, pues que estamos de puente, no, que estamos de fin de semana ya, el viernes por la tarde, no, pues es que es una fiesta. Y ya un día me dijo oye, ¿en España cuándo trabajáis? Eso es como entre tanta fiesta hay algún... Pues luego somos de los que más trabajamos de Europa, ¿eh? Eso hay que decirlo. Lo que pasa es que tenemos... No, yo lo sé. Si todos trabajan la media que trabajamos tú y yo... Sí, entonces sí. A lo mejor sí, ¿no? Pero es verdad que sí, a pesar de que somos los creadores o inventores de la siesta, pues también es verdad que echamos horas y horas en el trabajo, por no decir... en los planos extralaborales. Para José Luis Solano, esto que viene a contarnos hoy acerca de la historia de Guadalajara entra mucho en ese tiempo que le roba él a su propio ocio, a su propia persona, para compartir esta que es una gran pasión, la de la historia, con todos nosotros. Un poquito, claro. Pues ¿Y hoy dónde nos llevas? Pues hoy, pues vamos a ver, como sabes, hace pocos días se ha dicho que con conmemoración al 850 aniversario de la consagración de la Catedral de Sigüenza, pues ¿dónde crees que vamos a ir? Escucha las campanas, a ver si lo adivinas. Pues por si acaso no nos quedaba claras que eran las campanas de la Catedral de Sigüenza, de repente llegan los dulzaineros de Sigüenza. Ya está, los de la travesaña. A rematarnos pues ya está. Pues no, vamos a Sigüenza a hablar de la historia de esta catedral que cumple estos 850 años desde su consagración. Esta catedral ubicada en aquella primigenia aldea que tuvieran los arébacos, ¿no?, allí en Sigüenza desde el siglo V a.C., que llegó a ser asediada por Aníbal y por Asdrúbal, que después fue adherida a la República Romana antes de ser imperio. Sabéis que era república, y ya cuando cayó Numancia, pues acto seguido cayó Sigüenza, ¿no? En tiempo de los visigodos ya llegó a ser sede episcopal dependiente de la archidiócesis de Toledo, y durante la dominación musulmana prácticamente desapareció, habida cuenta de toda la importancia que iba ganando pues la no tan lejana localidad de Medinaceli. No obstante, no dejaba de estar en una tierra fronteriza entre el Al-Ándalus y la España cristiana, con lo cual pues era un punto muy a tener en cuenta, y así lo supo ver don Bernardo de Agén, el obispo guerrero, ¿no?, que hacía sus correrías y sus reconquistas por aquí. ¿El obispo guerrero? Sí, lo era. El obispo conquistador. Sí, iba con el rey Alfonso, el marido de doña Urraca, rey regente de Castilla, y por aquí se movieron bastante por la Alcarria, y ya incluso antes de haber reconquistado Sigüenza, ya fue nombrado obispo de Sigüenza por el arzobispo de Toledo, que se llamaba Bernardo de Sedirac, y también era francés. Total, que dijo, bueno, ya que soy obispo, voy a ganarme el obispado. Y parece ser que en la noche de San Vicente del año 1124, por fin Bernardo de Agén entró con sus tropas en Sigüenza. Y claro, ¿qué dijo? Pues aquí toca catedral. Y efectivamente, ordenó hacer una catedral que, bueno, pues probablemente no tenga que ver en nada con la que conocemos hoy en día. Una catedral que sí, si bien es cierto que comenzó a construirse en el siglo XII, no se finalizaría hasta el siglo XVI, y que se construyó probablemente sobre la base de una antigua iglesia visigoda o mozárabe que se llamaba Santa María Antiquísima.
Entonces, pues allí fue donde el obispo Guerrero ordenó reedificar una catedral con doble muro y torre, una planta de 3 naves y una cabecera con 5 ábsides escalonados desde las torres laterales y concluyendo en uno mucho mayor. Y, por supuesto, con 2 torres, porque esta catedral tiene mucho de fortaleza militar. Si te das cuenta, las torres están almenadas y algún que otro detalle enseguida nos va a decir que sí, que tenía, digamos, esta doble función, sí, ¿no? Sí. También, bueno, muchos de estos elementos de esta primera catedral que ordenó don Bernardo construir se irían eliminando, porque con el paso del tiempo, claro, unos estilos se han ido superponiendo a otros, desde el cisterciense original o incluso el románico o mudéjar, si nos circunscribimos a aquella primera iglesia visigoda. Después ha venido el Renacimiento con todo su boato y todas sus ganas de emprender, el barroco, el neoclásico, todo ello ha ido dejando rastro no solo en la Catedral de Sigüenza, sino en otras muchas edificaciones del estilo y han atravesado todas estas épocas. Pues ya teníamos aquí esta catedral ordenada en construir en cisterciense por don Bernardo de Agen, pero no fue sino el segundo obispo de Sigüenza, don Pedro de Leucate, también de origen francés, quien le metió más impulso a la catedral, ¿no? Siempre auxiliado por los arquitectos franceses del Languedoc, que eran, digamos, los encargados de expandir este modo de construir del cister, ¿no? Que pregonaba pues los espacios que contemplaran sitios para los canónigos, para los frailes, etcétera, sitios muy puros, muy dados a la meditación, un poco estas características, ¿no? Se comenzaba así la catedral como la conocemos hoy en día y se iban construyendo pues muros, tal, pues con los distintos obispos que iban pasando, don Cerebruno también, hasta que hace 850 años, por fin, cuando era el también francés obispo Joscelmo, obispo de Sigüenza, pues al completar la construcción del crucero, pues fue cuando se decidió consagrar esta catedral al culto. Y empezar a ofrecer ya, ¿no? Sí, efectivamente, a pesar de todo se iría completando. El muro de la fachada principal no llega sino hasta el siglo XIII, con estas famosas 3 puertas que tiene. La nave central es del siglo XIV y ya es en un estilo más gótico, porque claro, se iban solapando, se iban aprovechando algunas cosas o se iban derribando directamente como los absidiolos estos de la primera catedral que se derribaron pues para hacer el ábside que conocemos hoy en día con la girola. La girola es, digamos, este pasillo que hay por detrás del altar y en el cual pues se van viendo pues todas estas capillas. Es decir, es la tendencia arquitectónica de la época era la que iba dictando que se tiraba o no se tiraba lo que teníamos antes. Pero bueno, siguiendo la moda, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente no debieron tirar mucho, debieron construir y construir. A eso me refiero, que todos han ido dejando cada uno su impronta, han ido dejando sus partes y todo eso ha hecho pues que hoy tengamos esta gran catedral en Sigüenza que se compone actualmente de una planta de cruz latina con 3 naves, un amplio transepto, que es digamos esta otra nave perpendicular, en la cual en un lado está la capilla de Santa Librada y en el otro la del Doncel. Por cierto, una renovada capilla y altar de Santa Librada que creo que merece muchísimo la pena volver a acercarse por la catedral. Por mucho que ya nos la conozcamos, nos vamos a sorprender hablándolo con Pilar Martínez Taboada, la cronista oficial de Sigüenza. Sí. Nos lo ha recomendado encarecidamente, así que ¿sabes quién me lo pidió ayer también hablando de esto? ¿Quién? Pues nuestro compañero Pablo Franco. ¿Sí? Veníamos de viaje y digo, pues es que no sé de qué hablar mañana. Y claro, venía con él, que es seguntino, venía también con Gregorio, que desciende de Sigüenza y todo eso, y en un momento me montaron el... Y te dijeron, ¿cómo no vas a hablar de esto? ¿Cómo no vas a hablar de esto? Bueno, pues Pablo me decía, dice, haz mucho hincapié que en esto, en la capilla de Santa Librada, que es una auténtica obra de arte, que durante mucho tiempo ha estado, digamos, como en un segundo plano, porque le faltaba promoción, le faltaba iluminación, le faltaban muchas cosas que con la reconstrucción que creo que todavía se está haciendo, ¿no? Yo creo que ya está rematada, si no me equivoco, pero a mí, tú fíjate una cosa, siempre me ha llamado muchísimo la atención ese retablo, ¿no? En una esquina, parece que un poco perdido entre cuando, pues eso, vas perdiendo los pasos entre una y otra capilla y de repente te lo encuentras. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, pero creo que ahora es como para quedarte no sé cuánto tiempo allí mirándola y observándola, porque creo que descubres hasta nuevos colores, ¿no? Que están saliendo. Enseguida vamos a hablar de ella, porque
que por cierto, ¿por qué Santa Librada? Bueno, era muy habitual que en la Edad Media pues las catedrales se consagraran a algún santo, a algún mártir, y claro, siendo don Bernardo francés, pues se trajo las reliquias de Santa Librada, que era una mártir francesa, y bueno, la catedral se consagró en Santa Librada, aunque esta capilla de Santa Librada es mucho posterior, muy posterior a don Bernardo. Pero bueno, vamos todavía a darnos una vueltecilla por el exterior de la catedral y vamos a ver estas magníficas torres que flanquean la fachada, con este carácter tan castrense que tienen, ¿no? Con sus almenas, y que se llama la de la derecha la Torre de las Campanas, que tiene 40 metros y medio, y la de la izquierda la de Don Fadrique, que tiene pues eso, también 41,7 metros, y que tiene el blasón, el escudo de este obispo, don Fadrique. Es curioso también. Uno de estos, hablando con Goyo, que como sabes, pues es también de Sigüenza, me decía que él sí ha subido a la Torre de las Campanas y que ha podido ver. ¿Tú también? Yo también. ¿Y qué has visto ahí arriba? Cuéntame. Pues he visto un agujero desde el que se ve, desde el techo. Tú imagínate lo alto que tiene, que tiene el tiro, ¿no? La catedral, pues es impresionante. Poder ver desde las alturas, a modo ojo de halcón, toda la catedral en plano cenital, ¿no? Es impresionante. Eso, entre otras muchas cosas, claro, pasearte, ¿no? Pues por nuestro jefe me decía... ¿Qué decía? Almenado esconde un interior verdaderamente suntuoso. Que tenía allí el campanero. Dice, fue el obispo Bernardo de Argén quien empezó las obras en el año 1154. Los 100 y pico escalones hasta la torre, cada hora toca las campanas, pues le llegó a decir, pues haces ahí un pequeño chamito. La catedral tiene tres puertas de características similares, con arcos de medio punto y arquivoltas sostenidas con columnas con capiteles con motivos vegetales. Tiene una planta de cruz latina con 3 naves, 80 metros de largo por 31 de ancho. La nave central tiene 28 metros de altura y las laterales 21. Y sí que hay remetidos donde tú te puedes meter, lo que pasa es que no recuerdo que en su momento me explicaran o no, si ahí vivía el campanero cual jorobado de Notre Dame, ¿no? Eso le dije cuando, es la imagen, cuando empezó. Yo le dije, se lo dije así un poco en plan de broma, digo, sí, el alto estaba Quasimodo. Pues no era Quasimodo, pero era otro campanero. De verdad que yo me siento muy, muy afortunada, porque la visita que he podido realizar, he hecho muchas, pero en concreto una especial realizada por mi amadísimo amigo y compañero periodista, Óscar Ruiz Carranza, buen conocedor también de la ciudad del Doncel y de esta Forti Saguntina, pues claro, es que nos enseñó todos los entresijos, ¿no? El archivo también que guarda la propia catedral. A ver si me lo presentas. La verdad es que yo me siento una privilegiada. Y luego, claro, la interpretación de todo y cada uno. Todo el interior está lleno de preciosos retablos, destacando el de Santa Librada, en estilo renacentista. Medio tumbado, medio incorporado de hierro. La estatua sedente del Doncel, Núñez de Arce. Terminamos de echar un vistazo a la fachada con esa puerta de los perdones, la central de las tres, que por cierto, originalmente tenía un parteruz, tenía como Junto a él se halla el mausoleo de don Fadrique de Portugal, en estilo plateresco y realizado por mandato del obispo Bernardo, según diseño de Alonso de Covarrubias. Con Santa Librada, con San Vicente, y por eso, bueno, pues... Pero sin duda la joya es la capilla mausoleo de la familia Vázquez de Arce. Estaba este parteruz con su imagen, y sobre ella ya se añadió en el siglo XVIII ese bajorrelieve. Aquí luce todo su esplendor el mausoleo del Doncel, donde está enterrado Martín Vázquez de Arce, muerto en la Guerra de Granada con solo 26 años. La historia cristiana, ¿no? Vámonos a otra torre, si te parece, a la que da la Plaza Mayor, esta torre del Gallo, que fíjate, volviendo a este carácter castrense que tenía la catedral, parece que es una torre que servía como atalaya para comunicarse entre la catedral y el castillo. Llama mucho la atención esa parte de la catedral, ¿verdad? Porque ahí ves esa mezcolanza de estilos que, aún sin entender cuál es uno y cuál es otro, dice, esa balustrada una que... cierta fusión, ¿no? Sí. Bueno, es que ese pórtico es un pórtico neoclásico encastrado en ese estilo cisterciense, que es lo que te ofrece esa fusión, ¿no? Dice, una balustrada aquí al lado de... Como que no te cuadra mucho al principio, pero que ya cuando lo empiezas a conocer y empiezas a ver el desarrollo histórico de la catedral, pues ya evidentemente pues ves que tiene toda su lógica, pues como pasa en tantas otras catedrales, ¿no? Que se van añadiendo cosas.
Parece ser que, bueno, esto está, como sabes, en la parte sur de la catedral, la que pega a la plaza mayor de Sigüenza, pero parece ser que en la parte norte, en la que pega precisamente a la capilla de Santa Librada, ahí estaba programado construir otra torre, igual como la torre del Gallo, que se quedó en prácticamente los cimientos, solo tiene la altura que tiene el techo de la catedral. Y debajo de donde debía estar esta torre es donde está esta capilla de Santa Librada, de la que hablábamos hace un momento, y que fue, bueno, que fue construida por Alonso de Covarrubias, diseñada y construida por Francisco de Baeza Covarrubias, ¿no? Que no nos olvidemos que dejó de trabajar en Sigüenza para irse a ser maestro de obras de la Catedral de Toledo. Es decir, era entonces toda una eminencia y no rompas el micrófono, Mónica. Todo lo casca. Todo lo casca. En fin, continuamos. Estábamos en esta parte del transepto que da a la plaza, que es donde se encuentra la capilla del Doncel, o de San Juan y Santa Catalina, donde está esta estatua funeraria sedente de don Martín Vázquez de Arce, que murió en la guerra de Granada, y que es probablemente para muchos la joya de la catedral de Sigüenza, aunque para la mayoría la joya de la catedral de Sigüenza es la misma catedral de Sigüenza, ¿no? Es verdad. Aquí Vázquez de Arce está con uniforme de la Orden de Santiago, con su armadura, y está en una posición así como muy serena. No parece una estatua funeraria como de la Girola se abre la sacristía, realizada en el año 1578. Fue diseñada por Alonso de Covarrubias. Es de planta rectangular, con arcos de medio punto. La bóveda de medio cañón está completamente cubierta con casetones en los que están esculpidos más de 300 cabezas de personajes de la época. Yo creo que es durante muchos años, y creo que lo sigue siendo, el mejor embajador de la ciudad del Doncel. Por algo se le llama así, no solo por el sepulcro, sino pues por toda la historia que liga a él y a su familia, los cuales también están enterrados sus padres allí en la capilla, a esta ciudad, y por supuesto el claustro, adosado al muro norte, tiene una planta cuadrangular de 40 metros de lado, con 7 grandes ventanales ojivales. O sacristía mayor. A mí me impresiona bastante, ¿sabes? Es que es curiosísimo, es verdad. Esta bóveda con esas 300 cabezas talladas, algunas de las cuales ya el tiempo ha ido erosionando y que se van deformando y van tomando así un aspecto muy, muy extraño. Y sobre todo porque estas 300 cabezas que hay en el techo de esta sacristía representan a toda clase de personajes de la época. En un lateral se abre la capilla de la Concepción, construida en el año 1509. Aquí se muestra una anunciación pintada por el Greco. Remarcar ahí Alonso de Covarrubias. Darle cabida quizá a todos, ¿no? Una representación de todos los que pasan y pasarán, ¿no? Por allí, por esa catedral, es muy curioso, en el oficio divino. Y yo ya te digo, nunca me he fijado, ya cuando sabes en dónde y cómo mirar, me impresiona. Finalmente, bastante, en la sala capitular se exponen 8 tapices de origen belga, confeccionados en el año 1668. Que parece curioso que siempre en las catedrales el coro está en medio de la nave central, y que fue el que conocemos, construido por iniciativa del cardenal Pedro González de Mendoza, en sustitución de uno anterior que había, que era de alabastro, y que consta con 84 asientos situados en 4 filas. Hasta tres órganos llegó a tener la catedral de Sigüenza. Después el museo catedralicio que alberga al lado del claustro, ese claustro de 4 lados con 40 metros por lado, y esos ventanales con rejas, es impresionante. Y sobre todo, pues muchísima historia que ha tenido esa catedral, y no tan antigua. No hemos de olvidar que durante la guerra sirvió pues, de recinto donde se refugiaron las tropas republicanas ante el asedio de las tropas franquistas que estaban en Atienza, y bueno, después de la guerra esta catedral lamentablemente quedó prácticamente devastada, y hay un par de libros muy interesantes. Uno es de la argentina Elsa Osorio, que se llama La Capitana, que narra pues, la historia de la activista política Mica Feldman, que fue una de aquellas personas que estuvo recluida en aquella catedral. Y después, por supuesto, los escritos del cura de Sigüenza, don Galo Badiola, que también estuvo en aquella catedral, vigilado, eso sí, y que parece ser que dejó bastante documentación al respecto de cómo pasó la guerra civil por Sigüenza. En fin, es
como siempre, lo que nos pasa, contar en 20 minutos la historia de la Catedral de Sigüenza, la trascendencia, es imposible, pero por esto, no sé, he querido hacer una pequeña reseña, simplemente para darnos cuenta que no solo todos sabemos que en Sigüenza hay una catedral, sino que hay que visitarla y, si es posible, de la mano de alguien, con un guía o con un librito, para saber por qué está allí, todo lo que está allí y todo lo que ha significado y significará, es fundamental, sobre todo en este cumpleaños de la 850 ordenación como catedral de Santa María la Mayor. Pues así es como suena este órgano barroco, dentro de las paredes de una catedral que sí, hoy la hemos traído a primer plano por lo que nos dice José Luis, efectivamente, para conocerlo, hacer una reseña de todo lo que guarda, que esto es apenas la punta del iceberg, ¿no? Lo que hemos hablado hoy. De hecho, el propio deán de la catedral, don Jesús de las Heras, el otro día lo comentaba, cómo es quizá, incluso el obispo también lo decía, una de las catedrales menos conocidas de toda España. Hay que reivindicarla, que es nuestra y es una joya, la Catedral de Sigüenza. Y nuestra joya, José Luis Solano. Mañana vuelve otra vez por aquí. Mañana más, sí, mejor. Muchas gracias, José Luis. Chao.